Si aún sigues dudando sobre la brutalidad del aborto, reflexiona sobre los crueles métodos utilizados para la provocación del aborto que a continuación mencionamos. Métodos usados para abortar, o dicho de otra forma, formas de matar bebés. Vamos a explicar por encima los métodos de aborto más utilizados por la medicina, con el permiso de Aciprensa, de la cual he tomado la siguiente información. Primero, provocación de aborto mediante prostaglandinas. Este fármaco provoca un parto prematuro durante cualquier etapa del embarazo. Se usa para llevar a cabo el aborto a la mitad del embarazo y en las últimas etapas de este. Su principal complicación para la medicina es que el bebé a veces sale vivo. También puede causarle graves daños a la madre. Un segundo método utilizado es el llamado RU486. Se trata de un fármaco abortivo empleado conjuntamente con una prostaglandina, que es eficiente si se emplea entre la cuarta y sexta semana del embarazo. Actúa matando de hambre al diminuto bebé, al privarlo de un elemento vital, la hormona progesterona. El aborto se produce luego de varios días de dolorosas contracciones. Tercero, aborto por envenenamiento salino. Se extrae el líquido amniótico dentro de la bolsa que protege al bebé. Se introduce una larga aguja a través del abdomen de la madre hasta la bolsa amniótica y se inyecta en su lugar una solución salina concentrada, o sea, un veneno. El bebé ingiere esta solución que le producirá la muerte 12 horas más tarde por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos. Esta solución salina también produce quemaduras graves en la piel del bebé. Unas horas más tarde comienza el parto y da a luz un bebé muerto o moribundo, muchas veces en movimiento. Este método se utiliza después de las 16 semanas de embarazo. Cuarto, aborto por succión. Se utiliza en las primeras 12 semanas de embarazo. Se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado. Una fuerte succión 28 veces más fuerte que la de una aspiradora casera despedaza el cuerpo del bebé que se está desarrollando y lo absorbe, depositándolo después en un balde. El abortista introduce luego una pinza para extraer el cráneo, que suele no salir por el tubo de succión. Casi el 95% de los abortos en los países desarrollados se realizan de esta forma. Quinto, aborto por dilatación y curetaje. Comúnmente utilizado cuando el segundo trimestre es avanzado o durante el tercer trimestre. Lógicamente, durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, el bebé es ya demasiado grande para extraerlo por succión. Entonces se utiliza el método mencionado. En este método se utiliza una cureta o cuchillo provisto de una cucharilla filosa en el extremo, con la cual se va cortando al bebé en pedazos con el fin de facilitar su extracción. La cureta o cuchilla se emplea para desmembrar o descuartizar al bebé, sacándose luego en pedazos con ayuda de los forceps. Tras esta operación, como si de un puzzle se tratara, se tiene que armar el cuerpecito del bebé para asegurarse de que no ha quedado nada dentro de la madre. Un sexto método es llamado histerectomía u operación cesárea. Este método es exactamente igual que una operación cesárea hasta que se corta el cordón umbilical, salvo que en vez de cuidar al niño extraído, se le deja morir. Tal cesárea no tiene el objeto de salvar al bebé, sino de matarlo. Un séptimo método utilizado por la medicina es el llamado DIX, también llamado nacimiento parcial, a las 32 semanas de gestación. Este es el método más espantoso de todos. Suele hacerse cuando el bebé se encuentra muy próximo de su nacimiento. Guiándose por una ecografía, el abortista introduce unas pinzas y agarra con ellas una piernecita, después la otra, seguida del cuerpo hasta llegar a los hombros y brazos del bebé. Así extrae parcialmente el cuerpo del bebé como si éste fuera a nacer, salvo que deja la cabeza dentro del útero. Como la cabeza es demasiado grande para ser extraída intacta, el abortista entierra unas tijeras en la base del cráneo del bebé que aún está vivo y las abre para ampliar el orificio. Entonces inserta un catéter y extrae el cerebro mediante succión. Este procedimiento hace que el bebé muera y que su cabeza se desplome. A continuación extrae a la criatura. Yo he podido ver en fotografías y en vídeos el estado en que quedan los cuerpos de algunos bebés después de arrancarlos del vientre materno. Dependiendo del método que usen y del tiempo de gestación, unos terminan prácticamente triturados, otros cubiertos de quemaduras y moratones, y otros seccionados por las extremidades, literalmente despedazados. Como podemos ver, el aborto como único fin es inhumano, una crueldad, una atrocidad, una monstruosidad.
Ciertamente, los bebés sufren lo indecible cuando se provoca el aborto. Conociendo lo terrible que es el aborto, me parece increíble ver cómo los gobiernos sancionan a los fumadores por fumar en un lugar público, multan por no llevar puesto el cinturón de seguridad en el coche y encarcelan a un conductor por conducir tras ingerir un vaso de vino y, sin embargo, toleran y apoyan el aborto. Se cumplen en ello las palabras de Cristo: cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ahora bien, aparte de los métodos mencionados utilizados por la medicina, existen otros que son utilizados por la madre. Son los llamados métodos caseros. Uno de ellos es la conocida píldora del día después. La píldora del día después es llamado anticonceptivo de emergencia. Es como una píldora anticonceptiva, pero con más alta dosificación. Se recomienda su uso tras una relación durante un periodo de 72 horas para prevenir o terminar el embarazo. La píldora del día después tiene 3 formas de funcionamiento. Primero, inhibir o impedir la ovulación, con lo que el óvulo no llega a madurar. Segundo, retrasar la ovulación. Y tercero, irritar las paredes del útero de modo que si la primera y la segunda acción fracasaran y la mujer quedara embarazada, haría imposible la implantación del embrión en el útero. Es decir, que si ocurre la tercera acción, el cuerpo de la mujer rechazará el embrión al no poder implantarse en el útero. Dicho de otra forma, si la mujer, cuando tomara la píldora, estara embarazada, las altas dosis podrían matar al embrión. Esto es llamado por la medicina aborto químico. Los científicos, médicos y teólogos de la Academia Apostólica para la Vida han respondido a esta afirmación en un documento hecho público en el que aseguran que nos encontramos ante un instrumento abortivo más que anticonceptivo. Incluso el director del Instituto de Bioética de la Facultad de Posgrado de Ciencias de la Salud manifestó sobre el mecanismo de la píldora del día después lo siguiente: la administración de la píldora tiene como objeto fundamental la eliminación del embrión mediante un efecto antiimplantatorio. Lo que se pretende a toda costa es evitar una gestación. Todo lo expuesto lo corrobora el mismo laboratorio que elabora y comercializa estas píldoras. La píldora del día después ninguna mujer debería usarla, y mucho menos las mujeres creyentes, puesto que la píldora del día después es un aborto de guante blanco. La mujer cristiana que la ingiera conociendo sus efectos abortivos comete un serio pecado de intención contra el dador de la vida, aun cuando no haya aborto. Y no solo se comete un delito de aborto cuando se usa la píldora del día después, sino también cuando se ingiere cualquier otro fármaco con la intención de interrumpir el embarazo, o cuando se recurre a la violencia o maltrato del propio cuerpo, como por ejemplo el hacer movimientos violentos, arrojarse por una escalera, etc., para luego decir que el aborto fue por causa natural o accidental. Que nadie se engañe a sí mismo. Ante Dios, que ve y juzga las intenciones del corazón, todos estamos descubiertos. Toda mujer, y sobre todo toda mujer que tema a Dios, en el momento que conoce o intuye un posible embarazo, debe poner todo su interés y solicitud para que la criatura sea gestada y que nazca con toda normalidad. El no hacerlo así supondría un serio pecado contra Dios. Todo matrimonio, antes de elegir un anticonceptivo, deben buscar y tener una completa información sobre el funcionamiento y efecto de estos, no sea que por la ignorancia utilice alguno que sea abortivo. De hecho, existen algunos de ellos, muy utilizados en estas últimas décadas, que tienen como último recurso de funcionamiento el impedir la implantación del embrión en el útero y por consiguiente provocar el aborto. Vuelvo a repetir, toda pareja busque la máxima información del funcionamiento de cualquier anticonceptivo, puesto que existen algunos muy utilizados en la actualidad que son abortivos. Además de esto, hay muchos profesionales de la medicina que no suelen dar una información completa. Algunos incluso la ocultan intencionadamente, puesto que están a favor del aborto. Vamos a considerar ahora la posición de algunas autoridades ante el aborto provocado. Primero, posición de la Iglesia Católica ante el aborto intencionado. La tradición de la Iglesia ha sostenido siempre que la vida humana debe ser protegida y favorecida tanto desde su comienzo como en las diversas etapas de su desarrollo. Oponiéndose a las costumbres del mundo grecorromano, la Iglesia de los primeros siglos ha insistido sobre la distancia que existe entre las costumbres mundanas de las costumbres cristianas.
En la enseñanza católica se dice claramente: no matarás con el aborto al fruto del seno y no harás perecer al niño ya nacido. Atenágoras hace notar que los cristianos consideran homicidas a las mujeres que toman medicinas para abortar. Condena a quienes matan a los hijos, incluidos a los que viven todavía en el seno de la madre, donde son ya objeto de atención por parte de la providencia divina. Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, afirma con claridad el principio esencial. Él dijo: es un homicidio anticipado el impedir el nacimiento. Poco importa que se suprima la vida ya nacida o que se la haga desaparecer al nacer. Es ya un hombre aquel que está en camino de serlo. El decreto de Graciano refiere estas palabras del Papa Esteban V. Él dijo: es homicida quien hace perecer por medio del aborto lo que había sido concebido. Más recientemente, el Concilio Vaticano II, presidido por Pablo VI, ha condenado muy severamente el aborto diciendo: la vida desde su concepción debe ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Queda claro que la Iglesia Católica condena severamente el aborto provocado. Vamos a considerar ahora cuál es la posición de la ley moral ante el aborto intencionado. La práctica del aborto provoca un impacto emocional en la mayoría de las personas que lo realizan. En primer lugar, el aborto intencionado provoca un impacto emocional sobre la madre. En un estudio realizado sobre pacientes posaborto a solo 8 semanas de haber abortado, los investigadores hallaron que el 44% se quejaba de trastornos nerviosos, el 36% había sufrido alteraciones del sueño, el 31% tenía arrepentimientos por la decisión tomada y al 11% le habían sido prescritos fármacos psicotrópicos por su médico de cabecera. Un estudio retrospectivo que abarcaba un periodo de 5 años en 2 provincias canadienses detectó que la asistencia a los servicios médicos y psiquiátricos eran sensiblemente mayor entre mujeres que habían abortado. Lo más revelador fue la conclusión a la que se llegó, según la cual el 25% de mujeres que habían abortado visitaban a los psiquiatras frente al 3% del grupo del control habitual. Aproximadamente un 60% de mujeres que experimentan secuelas posaborto declaran albergar ideas suicidas, con un 28% que intentan realmente suicidarse, de las cuales la mitad lo ha intentado en 2 o más ocasiones. El aborto también se halla significativamente ligado al abuso posterior de alcohol y de drogas. Incluso tiene como consecuencia desórdenes alimenticios. Según el estudio, en algunas mujeres el estrés posaborto se asocia con desórdenes en la ingestión de alimentos, tales como bulimia, comer compulsivamente y anorexia nerviosa. Una enfermera reveló que muchas mujeres, cuando acaban de someterse a un aborto provocado, se arrojan en la sala de recuperación y lloran, mientras exclaman con gran remordimiento: «He matado a mi hijo, acabo de matar a mi propio hijo». Ciertamente, una madre puede extraer a su bebé de su vientre, pero no de su corazón. El tipo de aborto intencionado que venimos tratando también tiene serios efectos emocionales en muchos de los profesionales de la medicina. Quienes se ocupan de realizar esta cruel tarea han escrito y dicho lo suficiente como para demostrar que no se trata de un procedimiento médico cualquiera. Un estudio publicado en 1974 describe que eran frecuentes los pensamientos obsesivos sobre el aborto, depresiones, fatiga, ira, baja autoestima y problemas de identidad. El otro estudio demostró síntomas similares. Los periodos de estado de ánimo se caracterizaban por una variedad de sentimientos antes poco comunes y un comportamiento que incluía aislamiento de los compañeros, resistencia a ir al trabajo, falta de energía, impaciencia con los enfermos y un sentimiento de desasosiego general. Pesadillas, imágenes que no se iban y preocupación eran elementos comunes. La práctica de la medicina verdaderamente curativa no deberían causar dichos trastornos psicológicos y emocionales. Pero es que la práctica del aborto que venimos mencionando no es medicina curativa, ni siquiera es medicina, sino una maldad, una perversidad, un acto de impiedad contra el cual la propia conciencia se revela. Es el sentimiento de culpa el que origina los trastornos emocionales y psicológicos mencionados. Porque el aborto es una transgresión contra la ley moral, contra esa ley moral que todos los humanos tenemos escrita por el dedo del Creador en nuestra conciencia. Vamos a considerar ahora cuál es la posición divina ante el aborto intencionado.
¿Qué dice Dios sobre el aborto? Leemos para ellos Génesis capítulo 25. Dice así: y Rebeca concibió gemelos, y estos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. En la frase de Rebeca, ¿para qué vivo?, se intuye que Rebeca pensó en el suicidio, para acabar así con su vida y con la de los bebés. Pero Dios se lo impidió, y no solo lo impidió porque amaba a Rebeca, sino también porque amaba a las criaturas que se estaban gestando en su seno. Leemos en el libro de Éxodo capítulo 21, versículos 22 a 24. Dice así: cuando algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, el culpable será multado. Mas si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida. La versión bíblica de Jerusalén refleja el texto leído de la siguiente forma. Atención: si 2 hombres, en el curso de una riña, dan un golpe a una mujer encinta y provocaran el parto sin más daño, el culpable será multado, pero si resultare daño, o sea, muerte, pagará vida por vida. Este artículo de la ley de Moisés fue dado por Dios para dar protección al feto, puesto que para dar protección a los adultos o a los niños ya nacidos, ya se había reflejado un mandamiento contra el homicidio en artículos anteriores, concretamente en Éxodo capítulo 21, versículos 12, 13 y 14. Luego, si quien provocaba un aborto en el que el bebé muriera debía pagar con su propia vida, entonces entendemos que para Dios tiene la misma importancia la vida de un bebé en proceso de gestación que la de un adulto, pues así decía el mandamiento: vida por vida. Leemos Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. El Señor aborrece las manos que derraman sangre inocente. ¿Existe sangre más inocente que la sangre de un bebé? Génesis capítulo 9, versículo 6, dice así: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios se ha hecho el hombre. Un bebé tiene alma y espíritu, posee personalidad, por lo tanto, un bebé es imagen de Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 35, dice así: han edificado lugares altos a Baal para hacer pasar por fuego a sus hijos a Moloz, lo cual no les mandé, ni me vino a la mente que hiciesen esta abominación. Israel, imitando a las naciones vecinas, sacrificó a sus hijos pasándolos por fuego, una práctica que ni siquiera pasó por la mente de Dios el ordenarla a su pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre la práctica de Israel de pasar a sus bebés por fuego y la del aborto? ¿El fin de las 2 prácticas no es el mismo? ¿Terminar con vidas humanas? Israel usaba el fuego, el mundo actual usa las pinzas afiladas, el veneno o las prostaglandinas. Leemos en el libro de Amos capítulo 1, versículo 13, dice así: han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, porque para ensanchar sus tierras abrieron en canal a las mujeres embarazadas en la región de Galaad. Abortar intencionadamente es una maldad, un delito contra el santo mandamiento que dice: no matarás. Provocar un aborto como único fin, ya sea de forma legal cara a las leyes humanas o de forma clandestina, es un pecado contra Dios de asesinato. Y no solo peca contra Dios la madre que aborta, sino también todos aquellos que animan a cometerlo, ya sea el esposo, los padres o cualquier otra persona vinculada o no a la madre del bebé. Pues así está escrito: no participes en pecado ajeno. Y también está escrito en el libro de los Gálatas: no participéis en las obras de las tinieblas, sino reprenderlas. Y evidentemente también pecan contra Dios todos aquellos que practican el tipo de aborto del que estamos hablando. Dios no solo condena la práctica del aborto, sino que anima a los matrimonios a tener varios hijos. Así está escrito: he aquí, heredad de Jehová son los hijos, recompensa es el fruto del vientre, bienaventurado el hombre que llena de ellos su aljaba. Si alguno de los que estáis oyendo este mensaje de la palabra de Dios sentís un profundo pesar en la conciencia por haber abortado, animado o participado en un aborto, ya seas la madre del bebé, familiar, amigo o profesional de la medicina, debes saber que las Escrituras dicen que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú eres capaz de reconocer tu pecado y de confesarlo hoy a Dios, la sangre de Jesucristo limpiará todo tu pecado.
Si tú eres capaz de arrepentirte, Dios es capaz de perdonarte. Dios te ama con un amor eterno e inalterable. Pero también te recuerdo las palabras que Jesús dijo a la mujer pecadora después de perdonarla. Ve y no peques más. La gloria es para Dios. No quiero cerrar este estudio sin mencionar una hermosa verdad bíblica con referencia a estos bebés que han sido abortados. Leo en el libro de Job, capítulo 3, versículo 11 a 19. Dice así: ¿Por qué no morí en las entrañas, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Pues ahora yacería y estaría en quietud. Dormiría y tendría reposo junto con los reyes y los consejeros de la tierra, o con los príncipes que poseían el oro y que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como las criaturas que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas. Los prisioneros están juntos en descanso y no escuchan la voz del capataz. Tanto el pequeño como el grande están allí, y el esclavo ya libre de su amo. Job menciona por 3 veces la palabra allí. Alude a un lugar, señala un lugar donde también están los reyes, los consejeros de la tierra o los príncipes. Un lugar donde está el pequeño, el grande y el esclavo ya libre de su amo. Un lugar donde hay quietud, reposo y descanso. Y según Job, los bebés que no llegaron a nacer, sino que murieron en la matriz de sus mamás, ahora están allí, en ese lugar. Ese lugar es el paraíso. Aquí hallamos cumplida con creces las palabras de Jesús: de los niños es el reino de los cielos. Quiero destacar una frase del citado texto. Dice así: ahora dormiría. Job deja bien claro que los bebés que no llegan a nacer, ya sea por un aborto casual o intencionado, ahora duermen. La palabra dormir es utilizada en la Biblia para denotar a los que mueren en la salvación eterna. Así está escrito de la mano de San Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Pues si creemos que si Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra de Dios. Nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta que Él venga, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Todas las almas de los que han muerto dentro de la salvación eterna están en un lugar de paz y de descanso, esperando el gran día en el que el autor de la vida dé la orden y los cuerpos resuciten. Y entre todas estas almas de quienes han muerto en la salvación, también están esperando en reposo todos aquellos bebés que no vieron la luz. Puesto que poseen espíritu, es evidente que pasan a la eternidad, ya que el espíritu es eterno. Las Sagradas Escrituras revelan que cuando todos los judíos apartaban con desprecio a los niños que querían acercarse a Jesús, Él dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. Bien se puede aplicar en el caso de los abortos provocados estas palabras de Cristo: esta generación desprecia a las criaturas que aún están en el vientre de sus respectivas mamás, pero Jesús los recibe en su reino. Ahora bien, puesto que muchos de estos bebés han muerto sin llegar a poseer un cuerpo completamente formado, algunos me han preguntado: ¿cómo será el espíritu de semejantes bebés en la eternidad? Debemos entender primeramente que es el cuerpo quien precisa del espíritu para existir y vivir, y no el espíritu del cuerpo. El cuerpo sin el espíritu está muerto, dijo Santiago. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, éste muere y se torna al polvo. Sin embargo, el espíritu humano sigue existiendo, pues no necesita del cuerpo para existir. Así está escrito: el polvo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio, escribió Salomón. También debemos tener en cuenta que el espíritu no está sujeto ni a la forma ni a los cambios del cuerpo. El cuerpo sufre constantemente cambios, engorda, adelgaza, envejece, se encorva, etc. Pero nada de esto afecta a la forma y a la imagen del alma o del espíritu. El alma y el espíritu pueden experimentar cambios de emociones, de pensamientos, de deseos o de conocimiento, pero nunca en aspecto ni en forma. El espíritu de un hombre de 50 años tiene la misma forma e imagen, si es que se puede decir así, que tenía cuando tan solo contaba con 5 años de edad, pues al espíritu no le afecta el tiempo en este sentido.
Así que un bebé que aún está en el vientre de su mamá posee el alma que tendrá a los 30 años o a los 50 años. Por lo tanto, las almas de los bebés que no tuvieron la oportunidad de nacer han entrado en la eternidad a un gozo eterno. Allí están esperando el día de la resurrección, en el que Dios les dará el cuerpo que la naturaleza o sus padres no les quisieron dar. La gloria es para Dios. Ser padre o madre es un privilegio que Dios no ha dado a los ángeles. Ellos ignoran lo que se siente siendo padre, ya que no poseen cuerpo y por lo tanto carecen de código genético. Ellos jamás han vivido la satisfacción que se experimenta al abrazar a un hijo o al oír un te quiero sincero de sus infantiles voces, ni han sentido la complacencia que solo un padre experimenta al ver cómo sus hijos maduran en el bien. Pero al hombre, que fue creado a imagen y semejanza divina, se le ha concedido el don de engendrar vida y prolongar así la existencia a través de sus hijos. Debemos dar gracias a Dios por concedernos este inefable don. Además del privilegio de ser padres, Dios también nos ha dado a los seres humanos una inteligencia que ninguna otra criatura terrenal posee. Inteligencia que debemos usar en todas las decisiones que tomemos en la vida. Y cómo no, también en el asunto que venimos tratando en ese estudio. Un matrimonio debe usar el sentido común. Debe reflexionar de forma inteligente sobre cuántos hijos quieren tener y cuántos pueden mantener, atender y educar, y no tener más de los que sus posibilidades les permiten tener. Mi sentido común me dice que es mejor tener 2 bien atendidos y bien alimentados en todas las áreas que tener 7 hijos desatendidos y hambrientos. Y para poder controlar el número de hijos deseados, la ciencia nos aporta algunos recursos para impedir los embarazos no deseados y que no implican delito alguno contra las Sagradas Escrituras. Mejor evitar el embarazo que interrumpirlo, pues esto último sí es un delito contra Dios, contra la ley moral y contra el bebé. Quiero dar por finalizado este estudio, rogando a todos los cristianos a que condenen el aborto y se rebelen contra él con el arma de la palabra de Dios, y que además rueguen a Dios para que todos los planes del maligno, que es quien está detrás de este pecado, sean frustrados. Os dejo con una canción que interpreta nuestro hermano René González. Te tomó de sorpresa, pues no lo esperabas. Fue un paso que diste en tu mal proceder, y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas,
No le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no.